Buenas tardes, mi nombre es Lourdes Araceli Moreira Saldarriaga y voy a hablar sobre las etapas del neurodesarrollo y sus posibles alteraciones. El neurodesarrollo es el proceso de madurez y formación gradual del sistema nervioso. Se da a través de la interacción entre el niño y el medio que lo rodea. Gracias a esto se forman conexiones neuronales que componen el sistema nervioso y permiten el desarrollo de funciones cerebrales. El desarrollo del cerebro es un proceso complejo que se inicia en etapas tempranas y continúa varios años después del nacimiento. El seguimiento regular en el desarrollo evolutivo del niño facilitaría la detección precoz de signos de alarma. Estos pueden señalar alteraciones y déficits que puedan ocasionar la incapacidad o dependencia en ciertos aspectos de funcionamiento. Podemos resumir las etapas del desarrollo del cerebro en neurogénesis, migración neuronal, sinaptogénesis y mielinización. La neurogénesis, esta pues a partir de la zona ventricular es que comienza la proliferación. Se trata de un proceso en el que hay gran generación de células nerviosas. A este proceso se le llama neurogénesis. En esta etapa las células todavía no se encuentran diferenciadas. Gran cantidad de neuronas inmaduras migran y son guiadas por las células de la glía radial. De hecho, se desplazan por prolongaciones glaciales. Cuando llegan a la posición definitiva, empiezan a diferenciarse en tipos de neuronas, según la información genética que contenga el lugar en el que están ubicadas. Hablar de neurogénesis es hablar también de estructuras anatómicas como un vínculo fisiológico referido a un microambiente con un conjunto de componentes celulares y no celulares que interactúan con la masa glial y soporte físico y modulando su actividad química a través de un balance entre proliferación y automantenimiento bajo el contexto de los nichos neurogénicos. La migración neuronal. En esta etapa del neurodesarrollo, las células se deben pues desplazarse en su lugar final en la corteza cerebral. Este segundo se da desde la parte más profunda del cerebro, donde nacen las neuronas, hasta la corteza. Es por esto que se conoce como de adentro afuera. Se trata de un proceso muy preciso y el momento más importante ocurre en el segundo trimestre del embarazo. Algunos factores pueden influir negativamente a este producto de desarrollo, con el riesgo de provocar malformaciones cerebrales o trastornos de migración neuronal o retraso mental, epilepsia y otros trastornos motores. Algunos de estos elementos pues son la toma de algunos fármacos o sustancias tóxicas durante el embarazo, infecciones, desnutrición o estrés prolongado. La migración neuronal puede ser radial o tangencial. La migración radial emplea la glía radial, mientras que la tangencial, las neuronas migran paralelamente a la superficie cortical. En los dos tipos hay formación de neuritas, traslocación somática y nucleocinesis. Varios factores participan en la migración tangencial, como son las semaforinas, neuropilinas, moléculas de adhesión celular, neurogulinas, quimiosinas y moléculas atrayentes y repelentes de las familias SLID y ROBO. La sinaptogénesis o conectividad neuronal. Este es el proceso por el cual se crean conexiones entre una neurona y otra célula del sistema nervioso, o bien entre dos neuronas. Este proceso se denomina sinapsis. Se produce en 6 etapas, como es el reconocimiento, la etapa inductiva, la diferenciación, la finalización de la maduración funcional, mantenimiento y la plasticidad sináptica. Vamos a hablar de la última etapa, que es la mielinización.
Esta es la fase en la que los axones de las neuronas se recubren de mielina para mejorar la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos. Este es un proceso crítico que se inicia cerca del nacimiento. Sin embargo, pueden verse severamente alterados en los niños. Vamos a hablar sobre las posibles alteraciones del neurodesarrollo. Las alteraciones en cualquiera de estas etapas pueden dar lugar a trastornos del neurodesarrollo, que son condiciones heterogéneas caracterizadas por retrasos o dificultades en la adquisición de habilidades motoras, sociales, lingüísticas o cognitivas. Algunas de estas causas que pueden contribuir a estos trastornos son variadas e incluyen causas congénitas, causas prenatales, causas perinatales y causas postnatales. Estas son algunas de las causas. Y las causas congénitas, pues son mutaciones genéticas o trastornos metabólicos. Las causas prenatales, pues son infecciones maternas o deficiencias nutricionales durante el embarazo. Las causas perinatales son infecciones maternas o déficits nutricionales durante el embarazo. Las causas perinatales son complicaciones durante el parto, como la hipoxia. Causas postnatales, pues son traumas o traumatismos cráneoencefálicos o exposiciones a toxinas ambientales. Los trastornos del neurodesarrollo son un amplio conjunto de patología que aparecen, como su nombre lo indica, a lo largo del desarrollo neurológico del niño o niña, es decir, desde el momento del nacimiento hasta aproximadamente 16 a 18 años de edad. La valoración neuropsicológica es la prueba más precisa y eficaz para el diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo, siendo de suma importancia para la correcta evolución del niño o niña, o sea, un diagnóstico temprano. La memoria operativa se encuentra afectada en los trastornos del neurodesarrollo. Esto sucede porque este proceso necesita la adecuada integración de distintos sistemas corticales y subcorticales que están extensamente distribuidos por el cerebro para trabajar efectivamente. De acuerdo al DSM-5, se puede definir los TDND como aquellos trastornos que realizan su origen en la niñez, por fin usualmente del inicio de la etapa escolar, y se caracteriza por un déficit en el desarrollo que producen limitaciones en áreas específicas o globales, produciendo dificultades en distintas áreas como en lo personal, social, académica o en el funcionamiento ocupacional de la persona. Podemos hablar también de algunos trastornos que se dan, que he investigado, como son los trastornos del espectro autista, discapacidad cognitiva, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno del aprendizaje y trastorno de la comunicación. El trastorno del espectro autista se definen como graves alteraciones en el neurodesarrollo debido a un desarrollo anormal del cerebro, ya sea en etapas prenatales o en los primeros años de vida, que producen déficits cognitivos que permanecen durante toda la vida. La discapacidad cognitiva se puede definir como aquella discapacidad que ocurre en el periodo del desarrollo, donde el niño nace con una discapacidad intelectual por debajo del rango normal y que además presenta dificultades en el área adaptiva. Puede ser en la comunicación, autocuidado, habilidades sociales, aprendizaje y autodirección. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es una condición clínica diversa, cuyos rasgos principales son la desatención, la hiperactividad y la impulsividad. El trastorno del aprendizaje, pues aquí aluden a cualquier forma de dificultad para el aprendizaje y en el sentido limitado. Se refiere a una discapacidad específica para el aprendizaje. Este trastorno usualmente presenta alteraciones en las funciones ejecutivas del niño, especialmente en la memoria operativa,
debido a que la memoria operativa tiene un rol importante en la comprensión del lenguaje, la inteligencia fluida, escritura, aritmética y la resolución de problemas. Es lógico considerar que los niños con trastornos específicos de aprendizaje presenten alteración en este dominio cognitivo. Trastorno de comunicación. Estos se pueden dividir en dos, aquellos que afectan el discurso y aquellos que afectan el lenguaje. Aquellos que afectan el discurso, pues estos niños presentan muchas alteraciones y dificultades para la producción de sonidos, para el control de los sonidos que son producidos por la voz y para controlar el ritmo del discurso. Por otro lado, los niños con desórdenes en el lenguaje presentan dificultades para utilizar correctamente el lenguaje. En conclusión, puedo decir que una nutrición adecuada del recién nacido pretérmino tiene efectos positivos en su crecimiento y neurodesarrollo. Se constata que a mayor ingesta de proteínas y lípidos, la altura de los bebés prematuros resulta favorecida. Es por esto que en el peso no tienen un fluido alto, o sea, que no es el peso corporal adecuado. Los estudios denotan el efecto beneficioso de la leche materna. Los bebés prematuros necesitan más energía para crecer y desarrollarse, para poder desarrollarse bien. Por eso es crucial darles suficiente calorías para asegurar su salud futura. Aquí pues tengo los enlaces donde he sacado la información y le agradezco mucho.